De las virtudes teologales al capital psicológico. Un viaje humano hacia la fuerza interior. Había una vez un ser humano, cualquiera todos, caminando por los senderos invisibles de la historia. Un ser que buscaba sentido mucho antes de saber pronunciar la palabra sentido. Desde las primeras intuiciones espirituales hasta los modelos científicos actuales, ese ser humano ha intentado responder siempre a una misma pregunta. ¿Qué sostiene el alma cuando la vida pesa? En Occidente, esa respuesta llegó envuelta en 3 virtudes luminosas: fe, esperanza y caridad. No como mandamientos, sino como faros. Fueron la brújula interior de generaciones enteras que, enfrentadas al dolor, al miedo, a la incertidumbre, encontraron en esas virtudes un modo de caminar sin perderse. Y así comenzó este viaje. La fe, el primer motor interior. Durante siglos, la fe fue entendida como un acto de confianza radical en algo más grande que uno mismo. Pero, si uno la observa con detenimiento, descubre que la fe también es un acto de confianza en uno. Porque creer en lo invisible exige creer en la propia capacidad de sostenerse cuando todo alrededor se tambalea. La fe, en su forma más humana, no es un dogma. Es un músculo de posibilidad. Es el susurro interno que te dice, aún sin ver, puedo avanzar. No muy distinto de la autoeficacia que siglos más tarde nombraría la psicología. Mientras el ser humano medieval miraba al cielo buscando respuestas, estaba entrenando sin saberlo una fuerza que hoy llamaríamos confianza psicológica. Una convicción íntima de que la vida tiene caminos que solo se revelan cuando uno da el primer paso. La esperanza, la arquitectura del futuro. La segunda virtud, la esperanza, no fue nunca una espera pasiva. Era, y sigue siendo, una brújula que apunta hacia lo posible. La esperanza mueve, levanta, empuja. Ningún peregrino avanzó jamás kilómetros por simple resignación. Avanzó porque creía que había un destino. En los monasterios medievales, en los campos de labranza, en las ciudades renacientes, la esperanza era el motor que permitía a la gente levantarse al día siguiente. Y ese gesto tan humano de levantarse una y otra vez sería siglos después la base de lo que la psicología moderna denominaría teoría de metas y rutas. Porque la esperanza no es esperar, es trazar caminos. Es dibujar el mañana y construir un puente para llegar a él. La caridad, el vínculo que siempre sostiene. La caridad, tercera virtud, fue la afirmación de una intuición radical. Nadie se salva solo. Ser humano es ser con otros, compartir pan, tiempo, esfuerzo, escucha. Pero había algo más profundo, casi invisible. En la caridad, el ser humano descubría que dar también lo fortalecía. Que la bondad no se agota cuando se reparte, sino que se multiplica. Ese hallazgo ancestral es hoy un principio científico. El apoyo social y la conexión humana aumentan la resiliencia y prolongan la vida. Lo que los antiguos llamaban virtud, hoy lo llamamos regulación emocional interpersonal. La caridad era, sin saberlo, un entrenamiento psicológico. El pensamiento despierta, del alma a la mente. Pasaron los siglos. La razón iluminó Europa. La filosofía aprendió a caminar con luz propia. El ser humano empezó a estudiarse a sí mismo no solo como criatura espiritual, sino como organismo capaz de pensar, sentir, crear, errar. De Descartes a Spinoza, de Kant a Kierkegaard, la pregunta se transformó. Ya no era solo quién me sostiene, sino cómo me sostengo. La psicología surgió de esa pregunta, primero tímida, luego poderosa. Y dentro de ella, un movimiento revolucionario. Entender que el bienestar no depende solo de reducir el sufrimiento, sino de cultivar lo que da fuerza. Así nació la psicología positiva, y con ella un puente inesperado,
un puente que conecta, sin contradecirlas, las antiguas virtudes con los nuevos modelos de desarrollo humano. El nacimiento del capital psicológico. La ciencia nombra lo que la humanidad intuía. A principios del siglo XXI, Lutyens y su equipo pusieron nombre a algo que llevaba siglos latiendo en el corazón humano. Capital psicológico, o PSYCAP. Sí, no es una metáfora, es un activo real, medible, ampliable. Un capital interno que determina cómo enfrentamos la vida, cómo nos relacionamos, cómo aprendemos y cómo decidimos. Y aunque tiene un nombre nuevo, su raíz es profunda. Porque el PSYCAP está formado por 4 fuerzas que dialogan perfectamente con las antiguas virtudes. La autoeficacia conversa con la fe. Ambas nacen del acto de creer posible lo que aún no se ve. La esperanza psicológica recoge la herencia de la virtud del mismo nombre: metas, caminos, perseverancia. La resiliencia es hija de la caridad y de la comunidad. Nacemos fuertes cuando no estamos solos. El optimismo realista bebe de la lectura espiritual del mundo. Elegir una interpretación que te permita vivir. El PSYCAP no contradice al pasado, lo actualiza. Es como si miles de años de intuición espiritual hubieran encontrado por fin un lenguaje científico para hablar de lo mismo. La fuerza interior que permite al ser humano seguir adelante. Cuando el camino converge, espiritualidad, filosofía y ciencia. Hoy sabemos algo fascinante. Las virtudes teologales no fueron solo un legado religioso. Fueron también un mapa psicológico primitivo, una guía para cultivar estados internos que hoy medimos, entrenamos y aplicamos en empresas, escuelas, terapias y proyectos personales. La ciencia no anuló la intuición ancestral, la confirmó. La fe no desapareció, se transformó en autoeficacia. La esperanza no se diluyó, se hizo metodología. La caridad no se perdió, se convirtió en red de apoyo, en comunidades que sostienen. Y todo ese camino histórico desemboca en un modelo sorprendentemente práctico: el capital psicológico positivo. Un modelo que no pide creer, sino entrenar. Que no exige devoción, sino práctica. Que no promete milagros, pero sí cambios profundos. El valor del PSYCAP. El tesoro moderno que siempre estuvo en ti. Al final de este largo viaje, desde la espiritualidad medieval hasta la neurociencia actual, descubrimos algo hermoso. El ser humano siempre ha buscado maneras de fortalecerse por dentro. El capital psicológico no es una moda. Es la culminación de un recorrido milenario. Es el lenguaje contemporáneo para hablar de lo que siempre nos ha sostenido. La confianza, la capacidad de imaginar caminos, la fuerza para levantarnos y la mirada que elige ver posibilidades. Cuando desarrollas tu capital psicológico, no solo mejoras tus capacidades, te alineas con una tradición universal que ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos. Y entonces entiendes algo esencial. Ser fuerte por dentro no es un privilegio, es una herencia. Solo hay que activarla. Ese es el valor del capital psicológico. Ese es el legado de las virtudes. Ese es tu camino. Y ahora que conoces esta historia, puedes empezar la tuya.